The man convicted of those murders, Jeremy Bamber. En el video de hoy te voy a contar el caso de la familia millonaria que fue acribillada por su hijo, la familia Bamber. A los finales trágicos no siempre se los ve venir. A veces suceden con la rapidez de lo inesperado o simplemente se desencadenan mientras estamos muy ocupados soñando con un mundo feliz que podría terminar justamente en una utopía. Y esto fue lo que le sucedió a los Bamber la madrugada del miércoles 7 de agosto del 85, cuando fueron alcanzados por el destino que habían construido cuidadosamente. Esa noche, a las 3:30 de la mañana, la policía de Kelmford en Gran Bretaña recibió el llamado de Jeremy Bamber, el hijo de 24 años de los millonarios dueños del campo White House Farm. Lo que dijo Jeremy los hizo levantarse y solicitar un patrullero para mandar a la estancia. Su padre, Neville, lo había llamado desesperado para decirle que su hermana Sheila, de 28 años y recientemente diagnosticada con esquizofrenia paranoide, estaba en pleno brote, enloquecida y había agarrado un rifle con el que los amenazaba. La llamada, aclaró Jeremy asustado, se había cortado abruptamente. Una vez avisada la policía, Jeremy, que vivía a solamente 5 kilómetros de la casa familiar, manejó hasta la entrada del campo para encontrarse con los oficiales. Analizaron la situación y decidieron esperar a que llegaran policías armados para ingresar al enorme caserón de estilo victoriano, ubicado en Essex. Finalmente, a las 7:35 de la mañana, rompieron la cerradura y entraron. En la cocina de la planta baja, desparramado sobre el piso, encontraron al dueño de la casa, Neville Bamber, de 61 años. Él ya no respiraba. Le habían disparado 8 veces y presentaba varias heridas en la cabeza. Subieron rápidamente al primer piso. En el dormitorio principal encontraron a su mujer June, de 61 años, con un balazo entre los ojos. En la otra punta del cuarto estaba su hija Sheila, con 2 balazos en el cuello. En el cuarto de al lado encontraron a sus hijos de 6 años, Daniel y Nicolás, que si bien vivían con sus padres, estaban de visita en casa de sus abuelos. Ellos seguían acostados en sus camas y habían recibido varios tiros. Uno de ellos tenía todavía su pulgar introducido en la boca. No se había despertado cuando le llegó la muerte. El culpable material de los crímenes era un rifle semiautomático que descansaba cruzado sobre el cuerpo de Sheila. La bellísima joven, a la que llamaban Bambi, y que también había trabajado con bastante éxito como modelo, había estado internada recientemente en un psiquiátrico a raíz de su diagnóstico de esquizofrenia. Desde su divorcio vivía en casa de sus padres. Sheila era, según los dichos de Jeremy, la responsable de los hechos. Sus problemas mentales eran fácilmente comprobables. La policía entonces creyó la historia y todo parecía cerrar. A lo largo de la semana siguiente, el caso sería relatado por la prensa. Su esquizofrenia paranoide, su anorexia e inestabilidad mental eran el centro de todas las miradas. Un titular de la época decía: modelo top termina su familia. Los periodistas que buceaban en los detalles de su vida no dejaron nada por resolver. No solo tomaba antipsicóticos, también se metía de aquel polvo blanco que te platicaba. Tenía deudas por unas 40,000 libras por comprar sustancias ilícitas y dormía con hombres mayores. Esto era lo que decía la prensa. Sheila era caracterizada como un monstruo enfermo. Sin embargo, las teorías que la señalaban como la mala de la película muy pronto se derrumbarían por completo. Hermanos que el destino juntó bajo el apellido y la fortuna Bamber. Los dos habían sido adoptados por el próspero matrimonio. Sheila llegó primero con 3 meses de vida y 4 años después adoptaron a Jeremy, un adorable bebé de 6 meses. Como adolescente, Sheila fue difícil. La echaron de 2 colegios
daba constantes problemas y no estudiaba. Su extraordinaria belleza hizo pensar a sus padres que el modelaje podía ser un camino para mantenerla ocupada. Empezó a trabajar con una agencia de modelos y su vida pareció encarrilarse un poco. Se terminó casando con Colin Caffell, un artista, escultor y ceramista, y tuvieron mellizos. Pero el tiempo pasaba y ella no mejoraba realmente. Sus problemas mentales empeoraron, tenía alucinaciones e incluso llegó a creer que sus pequeños hijos querían seducirla y quitarle la vida. Pensaba ella también quitarse su propia vida. Para Colin, la vida se volvió imposible hasta que un psiquiatra dio el diagnóstico preciso. Sheila tenía esquizofrenia paranoide y a esto se le sumó la anorexia. Los Bamber estaban sumamente preocupados y desbordados por la situación. Cuando Sheila y Colin se separaron, decidieron llevarse a su hija a vivir con ellos. Sheila no se llevaba nada bien con sus estrictos y exigentes padres, pero era la única solución posible. Los mellizos quedaron con Colin y la visitaban periódicamente. Ahora déjame te cuento un poco sobre la historia de Jeremy. Jeremy Neville Bamber, el hijo menor que había adoptado los Bamber, había nacido el 13 de enero del 61. Cuando Jeremy tenía 6 meses fue entregado a sus padres adoptivos, económicamente poderosos y con muchas ganas de agrandar la familia. Todo parecía indicar que Jeremy llegaba al hogar ideal. Los Bamber eran hacendados y vivían en una gigantesca casa victoriana ubicada en el medio de una extensa propiedad llamada White House Farm. Neville Bamber era un magistrado local y expiloto de la mítica Royal Air France. Jeremy se incorporó a sus vidas donde ya estaba instalada su hermana Sheila, de lo que ya te platiqué, desde hacía unos años. El matrimonio, por su parte, no escatimó recursos en cuanto a la educación de sus hijos. Se pusieron a pagar las mejores escuelas para ellos. Jeremy, al igual que Sheila, tuvo problemas en el ámbito escolar. El estudio no le interesaba en lo más mínimo. Según Brett Collins, un amigo de Jeremy, en su vida como estudiante habría sido abusado cuando tenía solamente 11 años. De acuerdo a esta misma fuente, Jeremy empezó a tener relaciones con mujeres y con hombres. Así conseguía ser popular entre todos. Con esto su conducta iba empeorando mes tras mes y en el estudio tampoco las cosas funcionaban. Sus notas dejaban mucho que desear y desataba la furia de Neville, que tenía depositadas en él demasiadas esperanzas. Los estrictos padres sentían que fracasaban una y otra vez con sus hijos. Las cosas se desarrollaron inversamente a sus deseos. Jeremy siguió rodeado de malas amistades, se dedicó a robar y decía con orgullo haberse involucrado en el tráfico de sustancias. Uno de sus primos relataría luego que Jeremy había tenido que dejar Nueva Zelanda con mucho apuro, pues lo buscaban por robo a mano armada. Lo cierto es que al volver, como no quería trabajar con sus padres, se empleó como mesero en restaurantes y bares. Esa experiencia fue breve, pues la vida dura a él no le gustaba y llegó entonces a un acuerdo con Neville para trabajar en el campo familiar. Pese a ello, Jeremy se mostraba resentido y protestaba por el bajo salario que le pagaba su padre. Sin embargo, este ayudaba mucho a su hijo. Le había dado un auto y le permitía vivir gratis en una casa de campo de su familia a casi 5 kilómetros de donde se había criado. Además, Jeremy poseía el 8% del camping para caravanas que tenían los Bamber en Maldon, Essex. Nada mal para tener solamente 24 años y tan pocas ganas de estudiar o trabajar. Pocas semanas antes de los crímenes, Jeremy dio otro paso en falso. Robó el negocio del camping, le hizo creer a todos que había sido un robo ocasional de alguien de afuera de la empresa y la cosa pasó. Sin embargo, fue su novia, Julie Mugford, quien luego confesaría haber sido parte de este robo del que se llevaron 970 libras. Ella se convertiría en un testigo vital en su contra durante el juicio.
Tenía mucho más para contar, por ejemplo, que Jeremy odiaba profundamente a su estricta madre June. Los detectives que investigaban el caso y la pista de Sheila, a las pocas semanas, empezaron a hacerse preguntas incómodas para sostener esta teoría. ¿Cómo alguien como Sheila, con problemas de alimentación y sobremedicada, había podido enfrentarse a su fuerte padre que medía 1,93? Sus familiares además contaron que la relación de Jeremy con sus padres era muy mala y que el joven solía provocarlos. Peleaban con frecuencia y de hecho una vez llegó a colocar una maleta con ratas vivas en el auto de la secretaria de su padre, Barbara Wilson. Neville, espantado con lo ocurrido, le había reconocido a Barbara que temía que Jeremy intentara quitarles la vida. Un primo de Jeremy encontró 3 días después de los hechos en una taza de la cocina de los Bamber un silenciador manchado con sangre. El perturbador hallazgo revolucionó la investigación. Con el silenciador el arma sería tan larga que hubiese sido imposible para Sheila dispararse ella misma. Además, sonaba extremadamente raro y a la vez ridículo sostener que alguien se podía hacer esto pegándose 2 tiros en el cuello. Las pericias dijeron que la sangre del silenciador pertenecía a Sheila. Entonces, ¿cómo había llegado la sangre de Sheila a él? Y aparte, ¿cómo es que había llegado el silenciador a la taza? Otro detalle que remarcó la policía en ese entonces fue que Sheila tenía los pies limpios. No había en las plantas de sus pies la sangre que deberían haber tenido si ella hubiera cometido los hechos corriendo a través de la casa. Años después, sin embargo, Jeremy, que siempre siguió sosteniendo su inocencia, sacó a relucir una foto de los pies de Sheila del archivo policial en las que se ve un poco de sangre y acusó a la policía de haber investigado mal. Tampoco se encontraron en las manos de Sheila residuos de pólvora. Esto era increíble para alguien que supuestamente había disparado 25 veces. Las cosas no cuadraban. Por otro lado, el teléfono del dormitorio que había sido sacado de ahí fue encontrado enchufado en la cocina sin una sola salpicadura. En otras palabras, impecable. Era muy difícil que Sheila, en medio de un episodio esquizofrénico, hubiera podido coordinar estos hechos y el asunto del teléfono. Su medicación para la enfermedad mental la dejaba un poco descoordinada. Sin embargo, los especialistas comentaron que no podía haber tenido el control suficiente como para ejecutar todo a la perfección sin fallar ni un solo balazo. Además, aparte de todo esto, Sheila no sabía usar armas. A todas estas incongruencias se sumaron las murmuraciones del resto de la familia durante el entierro. Esos chismes, que también habían llegado a oídos de los detectives, decían que los parientes estaban muy sorprendidos con que Jeremy hiciera chistes durante el funeral y que, de pronto, lo habían visto tener una enorme y siniestra sonrisa. Su gran actuación en la ceremonia, cayendo sobre sus rodillas frente a las cámaras de la televisión y los micrófonos de los medios, también habían llamado la atención. Su conducta se veía algo exagerada y aparte ficticia. En los días que siguieron al entierro, Jeremy invitó a sus amigos a comidas con champán y sustancias ilícitas. Se sabría luego que también planeaba un lujoso viaje a Holanda. Además, había empezado a vender en Londres los muebles de los padres. Parecía muy apurado por disfrutar lo que le habían heredado. Al funeral, Jeremy Bamber había asistido muy elegante y del brazo de su novia Julie, pero faltaba muy poco para que ella empezara a hablar. Sus dichos acabarían con la nueva vida de Jeremy. Julie venía de una clase social trabajadora y estaba estudiando para ser maestra. Su noviazgo con Jeremy, un chavo guapo, rico y educado, la encandiló. Ese trágico mes de agosto del 85, la relación con su novio no iba del todo bien.
Se había enterado por un amigo que su novio no pensaba en absoluto comprometerse con ella, y con esto Julie enfureció. Sus peleas con esta mujer solían ser muy violentas. Ella incluso lo llegó a pescar en diferentes infidelidades. Quizás fue ese resentimiento el que finalmente convirtió a Julie en la principal testigo en su contra. Ella contó que la noche de lo sucedido él le había llamado y le había dicho: «¿Es hoy o nunca?», y que Jeremy había estado planeando esta acción contra sus padres durante 18 meses. Aparte, agregó en una de sus tantas declaraciones que él había calculado que podía ir en bicicleta desde su casa hasta la casa de sus padres en unos 15 minutos. Las investigaciones demostraron que uno de los caminos ensayados efectivamente tomaba unos 16 o 17 minutos hacerlo pedaleando. Julie también manifestó que Jeremy había contratado por 2,000 libras a Matthew McDonald para que terminara con su familia. Fue ella también quien reconoció los cuerpos de los mellizos en la morgue, y los reporteros de la época no la retrataron muy conmovida. Julie parecía ser una joven poco empática, sobre todo teniendo en cuenta que, aún sabiendo todo lo que relató entre el 7 de agosto cuando fueron los hechos y la detención de Jeremy el 8 de septiembre, siguió siendo su novia. Jeremy, por su parte, negó siempre ser el culpable. Acusó a su ex de echarle la culpa por rencor porque él no había querido comprometerse con ella. Julie, con todo esto, vio un estupendo negocio en el caso y terminó vendiendo su historia al periódico. Acordó con esto la nada despreciable suma de 25,000 libras para posar provocativamente para la exclusiva. Con esto se compró un departamento. Cuánta verdad dijo y cuánto mintió solamente ella lo sabe, pero quedó claro que sacó buen provecho económico de la tragedia. El caso nunca desapareció de los medios en Gran Bretaña hasta la fecha. Tenía todos los ingredientes necesarios para permanecer y cotizar alto en el interés popular. Había dinero, adopción, belleza, drama familiar, enfermedades, abuso, sangre y sobre todo traición. Pero, ¿cuál era el motivo de Jeremy? Dicen los que siguieron de cerca la tragedia que lo que buscaba era quedarse con una herencia de $500,000 de libras esterlinas y todas las propiedades, que supuestamente no las quería compartir con nadie. El 28 de octubre del 86, poco más de un año después de los hechos, Jeremy Bamber fue encontrado culpable y sentenciado a prisión de por vida. Lleva actualmente 36 años tras las rejas. La historia oficial se construyó de esta manera. Todo empezó la noche del martes 6 de agosto. Jeremy desconectó el teléfono para incomunicarlos y usó un traje de agua para evitar mancharse. Primero habría procedido a matar con el silenciador a los mellizos que estaban de visita en la casa de sus abuelos, y luego fue en busca de su padre, que era el que podía hacerle frente. Lo hirió con varios disparos y le tiró también a su madre, pero se quedó sin balas. Momento en que Neville, que había sobrevivido a los tiros, aprovechó para bajar herido a la planta baja para intentar pedir ayuda por teléfono. Jeremy lo alcanzó en la cocina y le pegó con la culata del arma hasta derribarlo. Luego recargó el arma y le dio 4 veces en la cara. Volvió a subir mientras que Sheila había entrado al cuarto de sus padres para intentar ayudar a John, que estaba malherida. Jeremy no se apiadó y la remató con una certera bala entre los ojos. Después tuvo que pensar cómo hacía para terminar con su hermana y que pareciera un suicidio. El primer balazo atravesó su cuello, pero aún respiraba. Ese error sería fatal. Tuvo que volver a disparar y ahora sí el segundo tiro al cuello funcionó. Se descubrió luego que en las semanas previas a los crímenes, al rifle le habían sacado la mira telescópica. Sheila, dijo la fiscalía, no tenía esos conocimientos ni nunca había mostrado interés en las armas de fuego. Finalmente, Jeremy
disparó de nuevo a los cuerpos para que pareciera el ataque de una loca. En total fueron 25 balazos y todos dieron en los blancos. Entonces se sacó el traje para no mancharse, se vistió con ropa limpia y enchufó el teléfono en la cocina y se fue para su casa. A pesar de todo esto, lo cierto es que con los años la investigación policial fue bastante caótica. Se supo, por ejemplo, que el hallazgo vital del silenciador se debió a la insistencia de la hermana de June. La familia logró hacer revisar otra vez la casa y fue ahí que se lo encontró, envuelto en un pequeño trozo de tela dentro de la taza. Quedó claro que las investigaciones no habían sido del todo cuidadosas ni totalmente profesionales. Además, los detectives arruinaron muchas pruebas como las alfombras y las sábanas por el poco cuidado que pusieron. Con todo esto, Jeremy intentó muchas veces salir de prisión y de hecho en alguna ocasión pasó exitosamente un detector de mentiras. Hoy, con 60 años, sigue sosteniendo que él no fue el responsable. Sin embargo, la justicia no le cree ni una sola palabra. De hecho, para el Día de las Madres del año 2016, la portavoz de la campaña para la liberación de Jeremy Bamber leyó una carta suya frente a la tumba de sus padres que decía: queridos mamá y papá, desearía con todo mi corazón estar ahí para leer mi carta yo mismo, pero no pasará mucho tiempo hasta que se haga justicia y pueda visitarlos. Papá, sé cuánto odiabas la injusticia y que nunca hubieras dejado que yo sufra durante 30 años por un crimen que no cometí. Debe romperte el corazón mirar hacia abajo y verme castigado sin razón y ver cómo el sistema judicial inglés me ha fallado. Muchas veces me sentí sobrepasado por la tristeza porque mi lucha por justicia significa que Sheila sea puesta en el centro de la escena, aunque supongo es lo correcto. Aunque su enfermedad mental significa que ella no es culpable de sus actos, por lo menos en términos legales. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y en mi canal secundario como... ¿Sabías qué? By Pepe Misterio. Mi nombre es Pepe Cerecero y esto es... Pepe Misterio.